así al toro por los cuernos? Para hablar de este y otros temas, saludo a mi buen amigo Abraham Mendieta, analista político, amigo de la casa, aquí en Sin Censura, quien seguramente está muy conmovido y hasta conmocionado precisamente por el tema de cabeza de vaca allá en Tamaulipas. Mi querido Abraham, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Muy bien, querido Vicente, claro que sí, conmocionado en la palabra. ¿Quién podía imaginarse que Cabeza de Vaca, quien tiene denuncias por vinculación con el crimen organizado desde 2005, podía tener algo que ver con el crimen organizado? Estoy profundamente impactado, ¿verdad? Nótese tu sarcasmo, nótese tu sarcasmo. Oye, No había manera de imaginarlo, ¿verdad? oye, por cierto, mi querido Abraham, los panistas, como también nos genera mucha sorpresa, salieron a defender a su gobernador, Marco Cortés, también acusa persecución política en año electoral. Sí, ya lo vi ayer en la noche, le respondí en Twitter que qué chingado presidía, si un partido político o un cártel, ¿no? Fíjate, querido Vicente, que este tema me parece muy interesante, porque discutir si Cabeza de Vaca es un delincuente o no, pues ya lo va a discutir la justicia y tiene pruebas de sobra para concluir que sí. Pero en términos políticos, a mí me parece muy interesante la estrategia ciega y cortoplacista que está teniendo la oposición, porque, ¿vale? Ahora mismo pueden medio salvar los platos diciendo algo así como es persecución política, vienen las elecciones, el autoritarismo de Morena contra nosotros, pero dentro de, yo espero que sea una semana, pero puede ser unos meses y hasta algunos años, esperemos que no se llegue a tanto, cuando aparezcan las pruebas que ya están encima de la mesa y que todos conocemos y que llevan ahí desde 2005, cuando el señor era candidato a la alcaldía de Reynosa, el quemón va a ser aún más grande. No están midiendo el costo político a medio plazo y la oposición ya no está para pensar a corto plazo. La oposición está tan desgastada tras décadas de corrupción, de impunidad, de vínculos con el narcotráfico y de todo el saqueo que hicieron a lo largo de estas décadas, que más les vale empezar a pensar a medio plazo, porque si no, no se van a recomponer y a reconstituir en la vida. Y la estrategia que tuvieron, la de salir a defender a una persona que evidentemente va a acabar en prisión por su vínculo con el narcotráfico, se me hace bastante torpe. Sin embargo, también entiendo que es más o menos la única salida que les queda. Recordemos que Cabeza de Vaca es uno de esos pocos gobernadores a los que todavía presumen. El PAN, si algunos precandidatos tenía pensado para la elección de 2024, eran Ricardo Anaya, Claudio X y por supuesto también, aunque no fuera a llegar, Cabeza de Vaca. Así que les duele por supuesto este desempeño de la justicia que llega tarde pero llega. De risa estas declaraciones que hacen los políticos cuando están en sartenes, diríamos, mi querido Abraham, ensartados pues, cuando están contra las cuerdas. En el Día de la Bandera, al final de su discurso, por cierto, les vale madre México y les vale madre la bandera, dice en Ciudad Victoria que era de mínima decencia política, como si la conocieran, mínima decencia política, haberlo llamado a comparecer hace un año cuando iniciaron las acusaciones en su contra y no ahora que inicia el proceso electoral. Qué casualidad, dice el gobernador Cabeza de Vaca, como si la justicia tuviera que detenerse o suspenderse porque es el 2021. No, pero es que ellos hubieran estado encantados de que en agosto, cuando salieron ya las informaciones de los documentos que había de hace algunos años, de sus cuentas bancarias y así, ellos hubieran estado encantados de que en ese momento se hubiera pedido el desafuero y hubiera tenido que declarar, porque entonces la Fiscalía General de la República hubiera tenido en vez de una carpeta un minifolder con el que no hubiera podido demostrar nada, el caso se hubiera caído y no se hubiera podido volver a juzgar. Esa es su apuesta. La apuesta de la derecha, la apuesta de la oposición es que la Fiscalía General de la República tenga tanta prisa que arme mal los casos, que se caigan y que no puedan volver a ser juzgados y acabar en impunidad. Como por cierto, tantas veces ha pasado, ¿eh? O sea, no es que estén apostando a una nube del cielo, están apostando a una práctica que durante las últimas décadas se repitió de manera constante
en la institucionalidad mexicana. Sin embargo, lo que esta vez hizo la Fiscalía es darse calma y utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar perfectamente todas las pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? 60 cuentas bancarias. ¿Ve qué persona normal tiene en su entorno 60 cuentas bancarias? 14 de ellas a su nombre, con transferencia en el último año, siendo ya gobernador, por 33 millones de pesos. Muchísimo más que su ingreso legal como gobernador. De lo que estamos hablando, Vicente, es que la Fiscalía, esperemos, le rezo a lo que sea que haya ahí arriba, que haya utilizado este tiempo para armar una carpeta sólida, porque evidencias hay de sobra. Hay evidencias con los estadounidenses, que ya vimos que a veces flojean un poquito, así que con pinzas, pero también hay evidencia con el sistema financiero mexicano que tiene en sus manos la Fiscalía General de la República. Los periodistas que han accedido a la información general de esa carpeta de investigación tienen claro que es una de las más sólidas a las que se han enfrentado, así que no hay excusa para que la Fiscalía General de la República no haga su trabajo cuando los diputados desafueren a este señor que ha utilizado durante años el poder público para enriquecerse, el poder público para satisfacer a su familia y amigos, el poder público para dar entrada a la delincuencia organizada al gobierno del estado de Tamaulipas, que por cierto, delincuencia organizada que llevaba ya un rato en el gobierno del estado de Tamaulipas. Cabeza de Vaca se va a sumar a esta larga lista de gobernadores tamaulipecos que a mitad o al final de su encargo acaban en prisión. Algo tiene Tamaulipas, nada más acordarnos de Tomás Yarrington, el que le manejaba... De Eugenio Hernández. De Eugenio Hernández, en fin, a ver, grábenos, don David, al César lo que es del César, al César lo que es del César. Toño, mi buen amigo Toño Ruiz, me dijo, ya tuiteó el pinche Te por 8. Y en efecto, Felipe Calderón tuiteó en defensa de Cabeza de Vaca. Entre ellos se defienden. Dice, hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia y no se ha actuado. En cambio, se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como en el caso de Cabeza de Vaca, con elementos que nadie conoce. Hay una burda persecución política en México. Es lo mismo que va a decir cuando le quieran dejar caer la yuca a él, mi querido Abraham Mendieta. Sí, claro, está preparando el terreno. Igual que hace 5 minutos te decía, querido Vicente, que la estrategia de la derecha está siendo muy torpe y muy cortoplacista, porque es evidente que Cabeza de Vaca va a acabar en prisión. La estrategia de Felipe Calderón está siendo igual de torpe e igual de cortoplacista. Está sentando el terreno para cuando por fin le llegue la justicia, que ya me urge, por cierto, poder decir que él es un preso político, pero que no se engañen, que ellos no son presos políticos, que ellos son algo mucho más vulgar, son políticos presos. Oye, Abraham, para cerrar, una reflexión, porque tú como eres el español más mexicano, como naciste allá al otro lado del charco, me imagino que tú has de estar muy molesto con el gobierno de la Cuarta Transformación, has de estar muy desilusionado, nótese mi sarcasmo, de los diputados que ayer votaron a favor de cortarle la ubre del gobierno a esas empresas de tu país de nacimiento que nos han saqueado, muchas de ellas. Estoy muy dolido. ¿Cómo pudieron hacerle eso a Iberdrola, la corona de la patria, la que desde Panamá hasta Tijuana construyó de América Latina, sobre todo Centroamérica y Norteamérica, uno de sus principales bastiones económicos? ¿Cómo pudieron hacerle eso a la joya de la corona de nuestra economía? Y luego la derecha española se enoja, como cuando Argentina nacionalizó Repsol y YPF, se enojan porque dice que atenta contra nuestros intereses económicos. ¿Nuestros intereses económicos de qué? Si son 10 familias, dueñas de un monopolio, con ingresos que ni por error tienen que ver luego con la riqueza y con el beneficio del pueblo español. Sí, te digo, estoy muy dolido con los diputados de Morena, por eso que le han hecho a Iberdrola, que ya no la van a dejar abusar del pueblo mexicano, que ya no la van a dejar aprovecharse de manera desmesurada de la subasta eléctrica, que ya va a terminar ese saqueo de 400,000 millones de pesos que la reforma energética le costó a este pueblo bueno de México. Por supuesto, muy dolido, los intereses de la corona quedan dañados con eso.
hoy anda muy filoso con su sarcasmo Abraham Mendieta, porque obviamente se refiere a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, una iniciativa que fue aprobada sin cambios en la Cámara de Diputados y que ahora pasa al Senado y que va por la recuperación energética de la soberanía energética de México y para que no sigan saqueando las empresas extranjeras a nuestro país. Increíble el debate que se dio, querido Vicente. Uno veía a los legisladores del PRI, del PAN y del PRD decir, es que con esta reforma que propone Andrés Manuel va a subir la luz. Pero serán sinvergüenza. Si con la reforma energética ellos prometían que iba a bajar la luz y subió un 35%. Uno lo escucha hablar y dice, ¿tendrán algún tipo no tienen de madre dignidad, de amor por la patria, de respeto a la gente? Yo ya no sé dónde está la oposición, Vicente, no la veo. No tiene argumentos, no tiene guía moral. No tienen madre, mi querido Abraham Mendieta. Mejor. Sí, no lo quise decir yo, que luego nos bajan la transmisión. Oye, Abraham, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoye, para que te apoye, los apoye en lo que andas haciendo, en lo que andas metido y en lo que compartes en redes sociales? Bueno, como saben, los compañeros y las compañeras, un buen grupo de militantes, seguimos partiéndonos, digamos, la espalda para que la Cuarta Transformación abra sus puertas y entren nuevos perfiles, jóvenes, valientes, que lleven aire fresco a las instituciones. Así que les pido que nos apoyen con eso en Ciudad Juárez, con Andrea Chávez en Guadalajara, con Sofía Lameiro y con tantas y tantos compañeros y compañeras que pasan por este espacio. Y a mí también me pueden seguir en mis redes sociales, Abraham Mendieta con una sola M en Twitter, en mi página de Facebook, Abraham Mendieta, y si están guapos o guapas, saben que yo no discrimino. En Instagram, Abraham Mendieta con doble M y una R al final. Querido Abraham, ahí te voy a estar molestando para seguir escuchando tus análisis y tu gran sarcasmo. ¿Por dónde? Por Instagram, ¿verdad? Sí, por Instagram, ahí te busco, mi querido Abraham Mendieta. Esos son los que leo. Un abrazo, viejo. Un abrazo, querido Vicente, cuídense mucho, a todo el equipo y a tu audiencia maravillosa, bella de México y de los Estados Unidos. Claro que sí, es Abraham Mendieta, como siempre, hablando sin censura.